a los niños, o sea, desde bebés, que el Estado se haga cargo de su formación. Una vez cumplan los 6 años, ya estarían esos niños teóricamente en condiciones de entrar a la escuela y proseguir con sus estudios formales. Hasta ahí todo aparentemente bien. Enseñarle a un bebé, a un niño, valores, creencias y normas de conducta aparentemente suena bien. Pero aquí la pregunta es, normas, valores y conducta ¿de quién? Ese era el problema, ¿no? O sea, enseñarle los valores, pero ¿cuáles valores? Enseñarle normas de conducta. ¿Cuáles normas de conducta? ¿De quién? Entonces, menos mal, esa propuesta no prosperó y se mantuvo nomás la crianza de los recién nacidos a cargo de sus padres. Ahora, actualmente los niños, y más aún los jóvenes, quieren quitarse la autoridad de sus padres, pero así, ¿no? Quieren quitarse la autoridad lo más rápido posible, la autoridad de sus padres. Y hemos dicho al comienzo, es que la libertad es un bien tan preciado. Todos amamos la libertad, todos queremos hacer lo que mejor nos parece, sin someternos a nadie. Pero, como vamos a ver, ese no es el patrón de Dios. O sea, no es el patrón de Dios que uno viva sin estar sujeto a una autoridad. Hemos visto que los varones, los hombres, nos sometemos a la autoridad de Dios. La esposa se somete o se sujeta a la autoridad de su esposo, y los hijos se tienen que someter a la autoridad de sus padres porque eso lo prepara para luego someterse y sujetarse a las autoridades civiles. Entonces, hermanos, vemos que la delincuencia aumenta cada año. La influencia que los padres deben ejercer sobre los hijos cada vez es menor. Ya no se respeta a los padres. Y cuando los padres, hermanos, no asumimos nuestra responsabilidad de ser autoridad con nuestros hijos, los estamos dejando caer en la esclavitud. Pero ¿cómo? Me dirá usted. Claro, está usted formando hijos esclavos del pecado. No van a ser libres. Aparentemente usted le está dando rienda suelta a sus hijos, usted los está formando para ser esclavos y esclavos del pecado. Vamos a comenzar con un pasaje bíblico en el libro de Efesios capítulo 6, justamente que el pastor lo estaba repitiendo ahora. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, ahí la palabra del Señor le está hablando a los hijos y dice, obedeced en el Señor. Aquí está dando, hermanos, una idea de que esta palabra es para los hijos creyentes. Obedeced en el Señor, dice, ¿no? Obedeced en el Señor a tus padres, porque esto es justo. Fíjense que hay dos palabras claves en este pasaje que hemos leído, hermanos. Hay dos palabras clave para los hijos. En el caso de la esposa, si recapitulamos, ¿cuál era la palabra clave? Era sujetarse,
¿sí? En el caso del esposo, ¿cuál era la palabra clave? ¿Se acuerdan? Amar. ¿Y cuáles son las palabras claves para los hijos? Hay dos palabras claves. La primera es obedecer y la segunda es honrar. Obedecer y honrar. Bueno, para obedecer, ¿qué hay que hacer? Primero hay que oír. Hay que atender para luego obedecer. Entonces, aquí le está dando un mandato a los hijos: escúchalo a tu papá, atendela a tu mamá, ¿sí? Ponele atención para que luego le puedas obedecer. Oiga, pero actualmente hay hijos que no escuchan a su mamá y a su papá. Dicen, ¿no? Dicen a su mamá y a su papá. No le escuchan, no le atienden y menos, por lo tanto, le van a obedecer. Y la segunda palabra es honrar. ¿Qué cosa es honrar? Honrar tiene que ver con un profundo respeto. Honrar tiene que ver con un profundo respeto a la figura de su papá y a la figura de su mamá. O sea, es algo de mucho peso. Es algo que tiene mucho valor cuando uno va a honrar a algo o a alguien. Pero actualmente, hermanos, estamos viviendo en una generación donde los jóvenes ya le faltan al respeto como si nada a su papá y a su mamá. Le hablan como si fuera su hermano. No es correcto, hermanos. O como decían nuestros abuelitos, ¿acaso hemos comido de la misma olla? Así decían nuestros abuelos, ¿no? Nuestros padres. ¿Por qué los hijos están tratando como si fueran sus hermanos, sus padres? Hermanos, es una falta de respeto, es una falta de honra. Y dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre. Honra para que te vaya bien. Entonces, las dos palabras claves para los hijos, hermanos, es obedecer y número 2, honrar. Lo contrario de honrar, pues sería no respetar, sería despreciar o tomar a los padres como algo sin importancia, ¿verdad? Eso es lo contrario y sabe que es lo que más abunda en la actualidad. Dios dice en su palabra cómo deben ser los hijos con los padres. Vamos al Antiguo Testamento, libro de Éxodo, capítulo 21. Éxodo capítulo 21, versículos 15 al 17. Dice la palabra: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Oiga, aquí no dice le va a echar huasca, le va a dar una reteadita. Dice: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Había pena de muerte para aquel que agredía físicamente a su papá o a su mamá. Versículo 16. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, y si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, dice el versículo 17, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Hermanos, el irrespeto a los padres era castigado con la pena de muerte bajo la ley del Antiguo Testamento. Así de grave es el irrespeto a los padres. Dice: el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Y es que, hermanos, cuando un joven no respeta a su mamá y a su papá, ¿cree usted que va a respetar los órdenes de autoridad establecidos por Dios? Dice el libro de Romanos 13 que nos sujetemos a las autoridades porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y tenemos la obligación nosotros de sujetarnos a todas las autoridades establecidas por Dios. Pero si no respeta a su mamá,
menos va a respetar a las autoridades. Si no respeta a su papá, no va a respetar a sus profesores, no va a respetar a sus jefes, no va a respetar a sus pastores, a sus líderes en la iglesia. Todos los niveles de autoridad no van a ser respetados por una persona que no respeta a su mamá y a su papá. Por eso, hermanos, Dios se toma tan en serio la desobediencia que en el Antiguo Testamento era pena de muerte que un joven maldiga a su padre o a su madre. Así de grave era, hermano, y así de en serio se lo toma Dios el irrespeto a los padres. La Biblia, hermanos, describe una sociedad corrompida con varios síntomas, y uno de esos síntomas es la desobediencia a los padres. Para que tengamos una idea, vamos al libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, ahí la palabra de Dios describe una sociedad corrompida. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 30. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Está hablando de una sociedad corrompida, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Pablo está describiendo una sociedad corrompida. Dice, murmuradores, versículo 30, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Se da cuenta, hermano? El apóstol Pablo está describiendo una sociedad corrompida y dentro de todos esos tipos de pecado, dentro de todos esos tipos de males, describe la desobediencia a los padres. O sea, es un síntoma, hermanos, de una sociedad corrompida que los hijos no obedezcan a sus padres. Pero nos preguntamos, ¿y por qué está tan mal nuestro país? ¿Y por qué está tan mal nuestra ciudad? Los hijos no obedecen a los padres y la palabra de Dios dice así. Es un síntoma de corrupción la no obediencia a los padres. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, un poquito más adelante. 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Nuevamente aquí habla de una sociedad corrompida y vamos a ver los síntomas. Dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Oiga, si usted lee eso, es una barbaridad cómo describe el Señor una sociedad que está corrompida, alejada de Dios. Y dentro de esos síntomas, ¿qué hay? En el versículo 2 dice, desobedientes a los padres. Sí. Pero curiosamente lo pone al nivel de ¿qué? De engañar, de traicionar, de matar, de violar, o sea, a la par de toda la corrupción habida y por haber está la desobediencia de los padres. O sea, es una señal de que una sociedad está corrompida, pues, ¿no? Entonces, hermanos, si en el Antiguo Testamento a los hijos rebeldes se les debía quitar la vida, se los debía matar, obviamente, hermanos, obviamente, en la actualidad no está vigente esa ley, sino cuántos muertos habría, imagínense.
que a los hijos desobedientes por ley los tuviéramos que matar como era en el Antiguo Testamento. Imagínense cuántos muertos habrían. Ya no está vigente esa ley. No está vigente esa ley. Pero, hermanos, el pensamiento de Dios no cambia. Dice que el Señor no cambia, Él es inmutable. Pero es un pecado grave, hermanos, desobedecer a los padres. Y Dios se encarga de darle una lección al hijo desobediente. Mire lo que dice Proverbios capítulo 20. Vamos allá. Proverbios capítulo 20, versículo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 20. Dios se toma muy en serio, hermanos, la desobediencia a los padres. Dice 20:20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. No dice va a morir, no dice se lo va a matar como era en la ley mosaica, pero dice al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal y Dios se va a encargar de eso, de los hijos desobedientes. Mire lo que dice ahí un poquito más adelante, Proverbios 30:17. Proverbios 30:17. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, ¿qué cosa? Los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila. Tremenda sentencia, hermanos, de la palabra de Dios para los hijos rebeldes, para los hijos desobedientes. Y ojo a los que son hijos, cuidado con cómo usted le mira a su papá y a su mamá. Hay hijos que hacen burla de sus padres, ¿no? La mamá le está reteando, la mamá le está llamando la atención, le está exhortando y se da la vuelta a la mamá. ¿Y qué hace el hijo? ¿Ah? Le hace una mueca, se hace la burla, hace burla de su mamá o hace burla de su papá. Cuidado, hijos, con hacer burla. Dice ahí escarnio, dice el ojo que escarnece a su padre. Dice, hasta no le puedes mirar mal a tu papá porque hemos hablado de honra. Hermanos, la honra implica un profundo respeto a la figura de tu papá y a la figura de tu mamá. Y dice ahí, el ojo que escarnece a su padre. No está hablando de agredirlo, no está hablando de pegarle, de maltratarlo, de mirarlo mal. ¿Y cuántas veces, hermanos, vemos jóvenes o adolescentes que hacen burla de su papá, hacen burla de su mamá? No se puede esperar que en la vida le vaya bien a ese joven. Dice ahí, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila. Entonces, cuidado, hermanos, con hacer gestos ofensivos a tu papá, gestos ofensivos a tu mamá, porque Dios se toma muy en serio la honra a los padres. Ahora, ¿hasta cuándo se debe honrar a los padres? La honra a los padres es hasta la muerte. Eso no se negocia, hermanos. La honra a los padres es hasta la muerte, hasta que ellos sean viejitos y hasta que dejen este mundo. Hasta ese momento usted los tiene que honrar. Tiene que honrar. Mateo capítulo 15, vamos allá. Hay una enseñanza muy interesante. En Mateo capítulo 15, versículos 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, le preguntan al Señor, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?
porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ya estaban ellos realmente afligidos porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos para comer. Respondiendo Jesús les dijo, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? Versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Jesús estaba haciendo referencia a la ley mosaica, donde era pena de muerte aquel que no honre y no sea obediente a sus padres. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Claro, y es que puede haber hermanos, puede haber gente que dice, no, ¿sabe qué? Es que yo soy cristiano y esto con lo que yo te puedo ayudar, no importa si su papá está enfermo, si está viejito, esto yo tengo que llevar mi ofrenda a la iglesia, a la obra del Señor, ¿no, hermanos? ¿Qué dice Jesús? Les llama la atención a los fariseos y luego los llama hipócritas. Es que tenemos que honrar a nuestros padres hasta el día de su muerte, hermanos. Tenemos que honrar a nuestros padres hasta el día de su muerte. Eso incluye el sostenimiento económico. Incluye el sostenimiento económico, porque nuestros padres se esforzaron por nosotros, entonces nosotros les vamos a honrar a ellos también a través del sostenimiento económico, velar por sus necesidades económicas, velar por sus necesidades de salud. Ahí los fariseos estaban hablando de espiritualidad, pero Jesús los llama hipócritas y les dice, ustedes han invalidado el mandamiento del Señor, no honrando a sus padres. Volvamos a nuestro pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6, versículo 1. El mandamiento para los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Si hemos dicho, hermanos, que las dos palabras claves para los hijos son obedecer y honrar. Y hemos dicho que la honra no se negocia, la honra es de por vida. ¿Y qué hay de la obediencia? Usted dirá, ¿hasta cuándo un hijo o una hija debe obedecer a sus padres? ¿Hasta cuándo? ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que se independice, hasta que ya no viva con ellos. Hasta ahí él está obligado a obedecer a su padre. No solo a honrar, sino a obedecer. La obediencia de un hijo, de una hija a su papá y a su mamá es hasta que él sale de la casa para formar un nuevo hogar. Escúchelo bien. Y usted va a decir, pero ¿cómo? Si ya yo tengo 25 años. Claro, pero sigue viviendo en el techo de su mamá y de su papá. Usted le tiene que obedecer. Punto. No se discute aquello. Lógicamente, una persona de 18 años no es lo mismo que una persona de 5 años. No es lo mismo un hijo de 20 años que un hijo de 8 años. Lógicamente va a tener cierto nivel de decisión un hijo de 20 años, no igual a un hijo de 8 años. Pero la obediencia, hermanos, no se negocia. Efesios 5:31, ¿qué dice? Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La obediencia, hermanos, es hasta que usted deja el hogar para formar su propia familia. De ahí para adelante ya usted no está obligado a obedecer a su papá y a su mamá. Pero lógicamente, si usted cultivó eso, va a escuchar el consejo de su papá y de su mamá.
aún siendo casado, aún teniendo hijos, aún teniendo nietos. Si usted lo tiene vivo a su papá y a su mamá, si usted cultivó esa obediencia, usted va a escuchar el consejo de ellos, pero no está obligado a obedecerlos. El grado de independencia y decisión de un niño depende de los padres. O sea, no es que nosotros le vamos a mandar, los padres, absolutamente en todo lo que ellos tienen que hacer. Le vamos dejando, ¿verdad?, cierto nivel de independencia y de decisión a medida que van creciendo. Ya hemos dicho, no es lo mismo un joven de 20 años que un niño de 5 años. Entonces, lógicamente le vamos a dar cierto nivel de decisión dependiendo de cuán responsable es ese hijo, de cuánta confianza le tenemos a ese hijo, de cuánta sabiduría manifiesta ese hijo. Lógico, pues le vamos a dejar decidir en ciertas cosas, ¿no? A medida que van creciendo. ¿Por qué debemos obedecer a los padres? ¿Por qué? Bueno, porque Dios lo ha mandado. Dice, hijos, obedeced en el Señor. Es un mandato de Dios. Por eso debemos obedecer en el Señor a nuestros padres. Y claro, en el mundo ahora dice, no, es que los niños tienen que decidir, ¿verdad? Dice, los niños tienen que decidir. Actualmente, el niño puede decidir si es hombre o mujer. O sea, ¿se da cuenta usted, hermano, lo más descabellado que se puede pensar? Que un niño puede decidir, un niño de 5, de 6, de 7 años, puede decidir si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. Eso enseña el mundo. La Biblia no dice aquello, la Biblia dice, el niño tiene que obedecer a su papá y a su mamá. Listo, no se negocia eso. Y los padres, lógicamente, van a ir dejando ciertas decisiones que él tome, que él decida a medida que van creciendo, pero eso tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Ahora, ¿quién tiene la autoridad para decir esto? O sea, ¿quién tiene la autoridad para decir a los hijos, tienes que obedecer a tu papá y a tu mamá? ¿Quién tiene la autoridad? De igual forma, ¿quién tiene la autoridad para decirle a las esposas, sujétese a su esposo? Van a saltar las hermanas ahorita, ¿no? Van a decir, ¿quién tiene esa autoridad? ¿Quién tiene la autoridad para decirle a un esposo, ame a su esposa, sea fiel a su esposa? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Sabe quién tiene la autoridad? Nadie tiene esa autoridad. Solo la palabra de Dios tiene esa autoridad. Si Dios no existiera, hermanos, nadie tiene esa autoridad. Si Dios no existiera, o sea, puede aparecer un hijo a decir, ¿y quién es usted para decirme que yo tengo que obedecer a mis padres? ¿Quién es usted? ¿Quién le dio a usted esa autoridad? O puede venir una hermana y decirme, oiga, ¿y quién le dio a usted la autoridad para decirme que yo tengo que sujetarme a mi esposo? Con toda razón podría cuestionarme eso. Todos los hijos podrían cuestionar, decir, ¿quién le dio a usted la autoridad para decirme que yo tengo que obedecer a mi papá y a mi mamá? Si Dios no existe, nadie tiene esa autoridad. Lo puede decir el presidente, lo puede decir el rey, lo puede decir quien quiera, no tiene la autoridad. Solamente tiene la autoridad la palabra de Dios. Y si por fe andamos, si por fe nos movemos, nos sujetamos a esa autoridad. Lo dicho por Dios es para nosotros nuestra norma de conducta y de comportamiento. ¿Quién ha dicho que tiene que existir la familia? ¿Saben ustedes que ahorita hay una tendencia a destruir la familia? ¿Sí? La familia es la institución más atacada en la actualidad. Hay que destruir la familia, por eso se pueden casar hombres con hombres, se pueden casar mujeres con mujeres. Cualquier cosa menos la familia. Es más, ya las parejas dicen, ya, no tener hijos, no casarse. Y es más, al perro lo llaman su familia. Al gato lo llaman su familia. Hermano, no cometa ese error. Dicen, ay, es que mi perrito es parte de la familia.
¿Sabe usted lo que dice la palabra de Dios, no? Conoce lo que dice la palabra de Dios. Y no le digo con eso, hermanos, no me malinterprete, no le digo con eso que no ame a sus mascotas. Pero su perrito, su gatito, no es parte de la familia. No, hermano, no cometa ese error de poner por encima de un hijo, de un hermano, a un perro o a un gato o a lo que sea. No es la familia tu perro o tu gato, es tu mascota. Y la quieres, la amas, la cuidas, lo bañas, lo alimentas. Está bien. Amemos a nuestras mascotas, tengamos cuidado de ellos, pero no son nuestra familia. Por eso, mis hermanos, si usted está yendo en un carro a toda velocidad porque está apurado y se le cruza en el medio un niño y se le cruza un perro, ¿a quién pisa usted? ¿A quién pisa usted? No puede frenar porque está muy... Y tiene que desviar. A un lado está el niño y a otro lado está el perro. ¿A quién pisa usted? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el valor que tiene el ser humano delante del Señor. Y no solamente las leyes, ¿sabe qué? Nuestra naturaleza nos dice, lo piso al perro. Y es una fracción de segundo, nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto a nosotros en la tierra para sojuzgar, ¿verdad? Para sojuzgar la creación. Entonces, hermanos, decir, no, es que mi perro es de la familia y duerme conmigo. Oiga, ¡qué aberración! ¡Qué aberración! Hay gente que lo quiere más a su gato que a su hijo. ¡Qué aberración, hermanos! Pero esto tiene un trasfondo. El mundo, hermanos, quiere destruir la familia. El mundo quiere destruir la familia. No existe Dios, dice el mundo. Los niños deciden, mire, yendo en contra de lo establecido, del patrón de autoridad establecido por Dios. Y los jóvenes, los adolescentes, no se metan en mi vida, no quiere escuchar consejos de los padres. Hermano, destruir la familia. Cuando un hijo se rebela contra la autoridad de su papá y de su mamá, escúchelo bien, se está rebelando contra la autoridad de Dios. Porque Dios lo estableció así. La autoridad en la casa es el papá y la mamá. Los hijos deben obedecer. Entonces, si se rebela contra la autoridad de sus padres, se está rebelando contra Dios. Dice Romanos capítulo 13, versículo 2. De modo que si alguien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, es terrible. Los que se oponen a la autoridad acarrean condenación. Por eso es coherente con lo que dice Efesios capítulo 6, para que te vaya bien, dice, ¿no? Hermano, y si estamos criando nosotros hijos desobedientes, los estamos criando para que les vaya mal en la vida. Entendamos, por favor, hermanos, eso. Si estamos criando hijos que no obedecen, hijos que quieren mandonear a sus padres y todavía nos dejamos mandonear por nuestros hijos, los estamos criando para que les vaya mal. Escúchelo bien, hermano, los estamos criando para que les vaya mal. Dice ahí, acarrean condenación. Si no se sujetan a la autoridad, acarrean condenación, hermano. No hay donde nos perdamos. La honra a los padres no se negocia. Inclusive, hermanos, si los padres no son creyentes. Tenemos que honrar a nuestros padres, aunque ellos no sean creyentes. Puede ser que un joven sí conoce al Señor, pero sus padres no son creyentes. Aun si ellos nos quieren hacer pecar, tenemos que desobedecerlos con respeto. Medio raro suena eso, ¿no? Aun si nuestros padres nos quieren hacer pecar, tenemos que desobedecerlos con respeto. No debemos portarnos arrogantes con ellos, no debemos ser altivos con ellos.
Aún para desobedecerlo, tenemos que hacerlo con mucho respeto y con mucha honra. Y lógicamente la Biblia nos da el permiso de desobedecer también a nuestros padres, solo en el caso en que ellos se opongan a nuestra fe. Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29 dice de esta manera: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tu papá, tu mamá se opone a que tú asistas a la iglesia, que tú te congregues, que tú leas tu Biblia, que tú, etcétera, etcétera, vivas tu vida espiritual, la Biblia te da permiso de desobedecerlo en esa única circunstancia. Pero aún para desobedecerlos, tenemos que hacerlo con respeto y con honra. 5:29 de Hechos, ¿no? Ahora bien, hay otro componente más de la obediencia, hermanos. Dice Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, dice, porque esto es justo. Y a veces no le ponemos demasiada atención a esa frase, ¿no? Dice, obedece a tu papá y a tu mamá porque es justo. ¿Por qué es justo? Número uno, hermano, ellos pues te dieron la vida. Dios usó a ellos como instrumento para darte la vida. Ellos te dieron la vida. Ellos se sacrifican por ti. Ellos se sacrificaron por ti. Y además que Dios ha mandado que tú les obedezcas y les honres. Oiga, qué injusto es desobedecer a alguien que se ha sacrificado por ti. Los que somos padres entendemos el sacrificio que hacemos por nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces cuando el niño recién nacido, cuánto desvelo le ha costado a la mamá? Las que son madres lo saben. Cuánto dolor el llevar en el vientre. Y cuando nace, cuánto desvelo cuando tu niño se enfermó. Cuánto dolor, cuántas lágrimas, cuánto sacrificio. Por eso es que la palabra dice, honra a tu padre, obedece a tus padres, porque esto es justo. Es justo, hermanos, obedecer a aquellos que se sacrifican por ti, no solo porque te dieron la vida. Esto es justo. Entonces, hermanos, Dios bendice al que honra a su padre y a su madre. Dios va a bendecir al que honra a su padre y a su madre, pero al que le está menospreciando, al que les está tomando en poca cosa a su papá y a su mamá, no le va a ir bien, hermano, no le va a ir bien, y está en la palabra de Dios. Efesios 6, versículos 2 al 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No quiere decir que si honras a tu papá y a tu mamá vas a vivir 100 años, a lo mejor sí. Pero la vida, en el contexto de la palabra de Dios, la larga vida, hermanos, se traduce en una vida armoniosa, una vida feliz, una vida larga en el sentido más general, no necesariamente muchos años de vida, ¿no? Pero por el contrario, cuando leemos la Biblia, una actitud desafiante se traduce, ¿sabe qué? En una vida miserable e incluso una muerte temprana. Aquel que es desobediente, aquel que no honra a sus padres, le va a ir mal en la vida. Eso está escrito en la palabra de Dios. Incluso la muerte temprana puede ocurrir. Hubo un caso, estuve investigando, leyendo por ahí en internet un poquito los registros. Ustedes recuerdan tal vez el caso que ocurrió en la feria Expo Cruz el año 2000.
una chica de 14 años llamada Ana Lucía Pérez, la cuchilla de un tractor en la feria Expo Cruz salió volando, estaban haciendo una demostración en la feria y salió volando y le cortó el pie, le cercenó el pie a esta muchacha. Se hizo un escándalo, la feria Expo Cruz se cerró aquel año y en una entrevista que le hicieron a la muchacha, ella hizo una confesión muy interesante. ¿Sabe qué dijo ella? Mi mamá no quería que yo vaya a la feria. Es más, mi mamá me dijo que no vaya. ¿Y qué hizo ella? Se dejó convencer con las amiguitas, se escapó de la casa y se fue a la feria Expo Cruz con sus amigas. Y ahí le ocurrió esa desgracia. Ella reconoció que fue desobedeciendo a su mamá. Por eso, hermanos, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero el que es desafiante con sus padres, el que está permanentemente desobedeciendo, contradiciendo a los padres, no va a esperar que en esta vida le vaya bien. Ahora, usted me va a decir, pero ¿han habido buenos cristianos que han muerto jóvenes? Sí, es verdad. Pero no es la regla general. Y además, no elimina lo que dice la palabra de Dios. El hecho de que buenos cristianos han muerto jovencitos, porque hay casos, no elimina esta verdad de que el que no honra a su papá y a su mamá, no le va a ir bien y no va a tener larga vida. No va a tener larga vida, porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces, hay una conexión, hermanos, entre atender la enseñanza con la vida. Al que es obediente, con armonía en su vida, pero el que desprecia la instrucción, con la desgracia. Hermano, eso en la Biblia está conectado en muchos pasajes. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 2. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz se te aumentarán. O sea, ¿se da cuenta? La enseñanza, la obediencia, la palabra de Dios siempre la amarra ¿a qué? A una buena vida, a una larga vida, a una vida en paz. Ahora vamos a lo contrario. Proverbios 10:21. Mire lo que dice Proverbios 10:21. Dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren, dice, por falta de entendimiento. Entonces, no se puede negar, hermanos, esa conexión que hay entre el ser obediente y la vida, el honrar y la paz y el que te vaya bien. Y por otro lado, no se puede negar la conexión entre la desobediencia, la necedad, la terquedad con la muerte y con la desgracia. Entonces, hermanos, hijos, que habemos todos acá, honremos a nuestros padres, obedezcamos a nuestros padres, porque esto es justo y porque es un mandato del Señor. El interés de nuestros padres siempre es que nos vaya bien. Ningún padre va a querer que a su hijo le vaya mal, ¿verdad? Siempre queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Entonces Dios usa a nuestros padres para bendecirnos. Aun cuando tu papá o tu mamá te prohíben algo, escúchelo bien. Aun cuando tu papá y tu mamá te prohíben algo. Recuerdo yo muchas veces renegaba en mi ignorancia, renegaba contra mi mamá cuando yo quería salir con mis amigos hasta altas horas de la noche. Y mi mamá me decía, no, no vas a ir. ¿Sabe qué yo pensaba? Mi mamá no me quiere. Y yo decía, ¿y cómo a mis amigos sí los dejan ir?
Y a mí mi mamá no me deja ir, es porque mi mamá no me quiere. En nuestra ignorancia pensamos así. Y sabe, a veces incluso los padres son torpes con nosotros, ¿no? A veces el padre te dice, no, no vas a ir. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Y te lo dice en un mal tono y en mal ánimo. Y te dice, no, porque no me da la gana. O te lo dice con algún insulto. No son creyentes. No conocen al Señor, no conocen la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Aunque tus padres te lo digan de mala manera, Dios los está utilizando para protegerte. Y esa es la parte que cuesta entender. Por eso es que tenemos que honrar a nuestros padres. Aunque ellos se equivocan en las formas, aunque ellos se equivocan en las maneras, Dios los está utilizando para protegerte, para cuidarte. Así que, hermanos, vivimos en una época donde se exalta la rebeldía, que los hijos hagan lo que quieran, que no obedezcan a los padres, que ellos decidan. No, mis hermanos, ellos no deciden. Usted decide y Dios le va a pedir cuentas a usted de cómo usted crió a sus hijos. ¿Qué cosa les enseñó? Ya desde el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios se la repetirás a tus hijos. Dios le va a pedir cuentas a usted de cómo enseñó a sus hijos. Hermanos, padres de familia, ¿usted está enseñando a sus hijos a honrarlos? ¿Sus hijos son de honra para usted? ¿O le hablan a usted de su hijo y usted agacha la cabeza? ¿No les enseñó a obedecer? ¿No les enseñó a honrar? Pidamos perdón al Señor, hermanos, si no hemos sido sabios como padres, como madres. Porque el mundo, hermanos, enseña rebeldía. El mundo enseña que el que es más rebelde, el que trata de igual a igual a su papá y a su mamá, ese es el mejor. No. Vivimos en un mundo donde se menosprecia el sujetarse a la autoridad y la obediencia. Se menosprecia la obediencia. No. El que más se la charla a su mamá y a su papá es el más inteligente. Es el más avivado, ¿no? Pero no puede esperar que le vaya bien en la vida a una persona que no obedece, que no honra. Así que, hermanos, tenemos que ir contra la corriente en la crianza de nuestros hijos, los que somos hijos, en la obediencia a nuestros padres. Ya sabemos, obedecemos a nuestros padres hasta que salimos del hogar y formamos nuestra casa, pero la honra, esa es de por vida. La honra a nuestros padres no se negocia, hay que honrarlos de por vida. Así que los que son cristianos, los hijos que son cristianos, estos mandamientos los van a obedecer con gozo. Al que no es cristiano, esto le molesta, ¿no? Al que no es cristiano, dice, ay, ¿por qué pues hay que obedecer? ¿Por qué hay que honrar si mi papá es así, 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 así? Mi mamá es así, 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 así. Pero el que es del Señor, hermano, cumple este mandamiento y con gozo, con alegría en su corazón. Que Dios bendiga, hermano, su palabra. Nos ayude a los hijos a ser obedientes a nuestros padres, a honrarlos. Y a los padres ser sabios para criar y enseñar a nuestros hijos en el camino de la palabra del Señor. Oremos, por favor. Bendito Dios, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por estas enseñanzas preciosas para nuestra familia, para los padres y para los hijos. Ayúdanos, Señor, a cumplir, poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Honrarte a ti en primer lugar y también honrar a nuestros padres con profundo respeto y también a obedecerles. Gracias, Señor, por estas enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien.